Bueno, Martín, vos sabés que, como decíamos, podemos charlar con vos de lo que sea, porque sabemos que sos una persona abierta, conocedora, y en este último tiempo dijimos, bueno, vamos a centrarnos en algo en particular. Y es el tema de las aves, ¿no? Algo que forma parte de nuestra vida. Las aves nos acompañan en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Bueno, antes le voy a explicar a la gente por qué yo voy a hablar de aves. Ponemos, porque no soy biólogo, claro. No soy científico. Era la primera pregunta que te iba a hacer cuando digo, ¿qué le puedo preguntar? Pongamos contexto. Claro. No. Bueno, como vos decís, yo soy apasionado. A mí por el tema de la naturaleza me gustó desde chico. Uh-huh. Cuando era chico me acuerdo que en el patio de mi casa tenía como una especie de jardín, huerta. Compraba las revistas Conozca Más, y muy interesante, y veía a esos científicos que andaban por la Antártida, y siempre me gustó la naturaleza. Y lo fui, digamos, viviendo de diferentes maneras. Siempre mi señora se enoja porque yo siempre cuento lo mismo, pero en el año 2004 tuve un viaje de mochilero, así como me ves, de mochilero por la Patagonia Argentina, recorriendo con un amigo parques nacionales. Y ahí me apasioné con los parques nacionales. Entonces a partir de ahí empecé a tratar de conocer los parques nacionales de la Argentina, reservas provinciales, hacía trekking, iba y subía a las montañas. Y después, en un momento, bueno, siempre yo digo, cuando nace mi hija, ya mi señora no me pudo acompañar al trekking de montaña. Y encontré, así de casualidad, este hobby de la observación de aves. Yo siempre cuando iba a algún parque nacional, alguna reserva, veías un pájaro y decías, uy, ¿qué pájaro será? Y tenías dudas, te parecían todos iguales. Entonces, bueno, empecé comprándome unos binoculares, una cámara, y bueno, ahí entré en esta secta, porque era una secta, y no volves. El que se inicia al mundo de la observación de aves no vuelve, porque es algo apasionante. Actualmente yo además formo parte de el Club de Observadores de Aves de Río Cuarto y zona. La gente que tiene este hobby, por ahí no es necesario, pero nos agrupamos en clubes. En Argentina debe haber más de 80 clubes que a su vez están como agremiados, vamos a decir, en una asociación que se llama Aves Argentinas, que tiene más de 100 años, que bueno, tiene como misión la protección de las aves, la protección de los ambientes. Entonces, bueno, así fue que me metí en este tema de las aves. O sea, si nos ponemos a pensar, llevas casi más de 20 años en esto. O sea, en realidad con la naturaleza, con las aves, de que me nació mi hija, digamos que ella nació en el 2016, digamos, bueno, más a partir de ahí empecé con el tema de las aves. Bien, bueno, un tiempo importante, ¿no? En ese tiempo, pregunta, desde la curiosidad, ¿qué parques, por ejemplo, has conocido en la Patagonia? O el que más te haya llamado la atención, que digas, Sí. Mirá, cuando fui en ese viaje, el primer parque que estuvimos fue Los Alerces, que queda cerca de la localidad de Esquel. Les recomiendo a la gente si lo puede conocer, porque tiene unos ríos de agua turquesa formidables. Entonces, bueno, no son los más lindos para bañarse porque son de deshielo. Sí. Pero bueno, después estuvimos en el Parque Nacional Los Glaciares. Estuvimos en el Parque La Pataya en Ushuaia y bueno, conocimos el glaciar Perito Moreno. Bueno, eso en ese viaje. Ya con esos 3 parques. Sí, bueno, ¿no? Y de ahí conozco en todos los puntos cardinales de la Argentina. En el norte, en Salta, Parque Los Cardones, conozco el Parque Iguazú en Misiones, lo de Córdoba, el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y bueno, cada vez que voy a alguna otra provincia, sí puedo conocer un parque nacional. Y después no nos olvidemos que por ahí no es tan visibilizado las reservas provinciales. Que, por ejemplo, acá en Córdoba tenemos reserva, bueno, ahora una de las reservas era lo que es Laguna Mar Chiquita, ahora también es Parque Nacional. Bien, en Córdoba, recordemos, tenemos 3 parques nacionales. Quebrada del Condorito es el más viejo y tenemos, de los más recientes, la Laguna Mar Chiquita, que ahora es Parque Nacional en Cenusa, y Parque Nacional Tras las Sierras, cerquita ahí de los túneles de Chancaní, de Mina Clavero, que son de reciente creación. O sea, tenemos 3 parques nacionales. Este Tras la Sierra no lo conozco todavía, espero conocerlo. Pero después acá tenemos en la provincia de Córdoba reservas provinciales, Reserva Chancaní, Laguna La Felipa, que está acá en Ucacha,
bueno, Monte de las Barrancas, que son parques que las reservas estas en general no son tan conocidas, justamente culpa del gobierno. ¿Por qué? Porque no les ha dotado de infraestructura. Claro. La mayoría de esos no tienen infraestructura como quisiera, baños o lugar para acampar, etcétera, o guardaparque. Es como que para lugares, para gente que le gusta mucho la naturaleza, porque son muy rústicos. Pero bueno, también en la provincia ya hay reservas municipales, está creciendo con la concientización por el cuidado del medio ambiente, van creciendo. Acá, por ejemplo, en Achiras, lo que es la represa, ya también es una represa de usos múltiples, una reserva de usos múltiples. Tenemos en Río Cuarto la reserva de Cochancharaba. Sí. Bueno, vamos a estar mucho, pero hay muchas para conocer. El que le gusta la naturaleza tiene que googlear un poco. Siempre los parques nacionales son más lindos porque están más cuidados, tienen más servicio, pero después uno puede empezar a buscar y conocer reservas provinciales, municipales, privadas. Bien. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Hay para aprender. Vos sabés que vamos a ponernos en un lugar imaginario, ¿no? Porque para el que está escuchando en la radio, está bueno sentarse. Sí. Yo siempre cuento la experiencia de que hace unos años fui al Parque Nacional Los Alerces y era justo un día de lluvia, medio lloviznito, un día como hoy. Hacía justo un día como hoy. Y era pleno verano. Pero bueno, llovía, ¿viste? No estaba muy lindo. Sí. ¿Cuál fue lo bueno, lo que disfruté de eso? Que por lo general en verano está lleno el Parque Los Alerces, está lleno de gente, hay mucha gente, entonces por ahí en temporada de turismo y demás, ese día no había nadie, es como que el parque estaba solo para nosotros, día feo para caminar, pero lindo para disfrutar la experiencia. Nos sentamos en un árbol ahí, o una rayán, ¿viste? Alguna alerce, no sé, algo por ahí que tenemos, y tenemos la inmensidad del lago, y de repente aparece un ave que está ahí, uno está filmando para registrar ese momento, el ave está ahí adelante, la filmamos, se posa, sale y se va. Pero cuando va, vuelve y es como que quedó justo el ave con sus alas abiertas justo para la cámara, ¿no? Y como que quedó la imagen ahí del ave y yéndose y disfrutando de la naturaleza. Estamos vos y yo sentados ahí, el que se quiere sumar y empezamos a observar el ave, ¿no? Sí. ¿Qué es lo primero que se te viene cuando observás un ave así que parece toda con sus alas abiertas y demás? ¿Qué es lo que se te viene a vos como observador de las aves? Y bueno, lo primero que los observadores de aves que tratamos es de saber qué especie es. Yo, a ver, te cuento esto, una de las cosas lindas de las aves es para los curiosos. Vos, por ejemplo, en Argentina tenemos 1000 especies de aves aproximadamente. Sí. En el mundo, más de 10.000 especies de aves. En el departamento Río Cuarto solamente hay cerca de 400 aves. Yo acá en las observaciones que hago, en moldes nomás, dando una vueltita, que uno acá a lo mejor ve gorriones, palomas, pero moldes y en los alrededores, más de 100 especies puedo ver. Entonces, bueno, esa es la magia de las aves, que uno cree, uno mira y te parece que hay 5 o 6 que son todos iguales, pero en realidad hay muchísimas especies. Y acá vamos a hablar un poco de qué es una especie. Cuando hablamos por qué es una especie, porque, por ejemplo, los humanos, hay muchas razas, pero somos una sola especie. Para hacerlo simple, porque vuelvo a decir, no soy biólogo, una especie se diferencia cuando se puede reproducir y tener descendencia. ¿A qué me refiero? Los humanos, una persona de raza negra, vamos a decir una raza blanca, pueden reproducirse y tener descendencia. En las aves, un chingolo y un gorrión, por más que sean parecidos, no se van a parear, no se van a reproducir. Aves que son muy parecidas. Vos, por ejemplo, vamos a las aves más conocida que podemos ver acá en el pueblo, por ejemplo, las palomas. Nosotros parece, a lo mejor decimos las palomas en plural. En Argentina debe haber más de 20 especies de palomas. Las que vemos, por ejemplo, en la iglesia, por ejemplo, vamos a decir, las que vemos arriba de los galpones, esa es la llamada paloma doméstica, que es una especie exótica. ¿Qué significa exótica? Que vino de otro país, que alguien la trajo y se reprodujo acá, pero que no es nativa, es lo contrario nativa. Esa es la paloma doméstica. Pero además, si uno mira un poquitín, es la que tiene, es la gris, la famosa gris, pero que también hay blancas, hay marrones.
tiene el cuello medio violáceo. Bueno, esa es la sí, paloma doméstica. Pero si mira un poquitín, va a ver que nomás en la plaza, nomás de molde, va a haber una que se llama la paloma manchada, que tiene toda el ala con manchitas blancas, gris con manchitas blancas. Y si mira un poquito más chica que esa, la torcaza. Y si mira un poquito más, la torcasita picuí, que tiene el ala blanca. Bueno, y así podemos seguir. Entonces, esos son especies. ¿Por qué? Porque la paloma manchada y la torcaza no se van a parear nunca y nunca van a tener descendencia. Por eso son especies diferentes. Bien. Entonces, eso es lo que decía. Acá en la Argentina hay cerca de 1000 especies de aves que pueden ser muy parecidas, pero son especies diferentes. Entonces, bueno, volvemos a eso. Por eso también el tema de esto, lo apasionante es para los curiosos, para los que nos gustan ver cosas. Entonces, decir, che, ¿qué especie es? Claro. Y uno la puede reconocer por la vista o por el canto. Entonces, bueno, como volviendo a ese lugar, cuando se posó algo, vos lo mirás y decís, che, a ver, ¿qué especie es? Entonces, lo primero que mirás es el plumaje, mirás el tamaño, ves si canta. El lugar físico, porque vos si estás en Parque Nacional Los Alerces, hay aves que viven en la Patagonia, pero que no pueden vivir en Jujuy. ¿Me explico? Sí. Cada sitio tiene sus aves propias. Entonces, bueno, esos son los elementos. Entonces, bueno, y si no la reconociste enseguida, vas a tratar de sacarle una foto si tenés cámara, o si no, si tenés no tenés cámara, con el binocular, y vas a anotar, y después vas a ir a buscar los libritos, o vas a buscar una app y tratar de reconocerla. Eso es lo primero que hacemos los observadores de aves. Que además somos tan fanáticos Sí. los que estamos en esto, que si estabas conversando con la otra persona de cualquier tema, el más importante del mundo, vas a dejar la conversación de lado y te vas a poner a ver el ave. Está bien. Bueno, es como vos decías, es una pasión similar a la persona que le apasiona el fútbol, que le Sí, sí, apasiona sí. las carreras de auto, eso, es una pasión. Que además, y acá te corto un poquito, porque cuando vos, acá en Moldes debo ser el único observador de aves, pero en el mundo, a ver, registrados, hay una plataforma donde se registran, en la provincia de Córdoba debe haber más de 2000 registrados, para que vos tengas una idea de la cantidad de gente. Registrados, para los que no están registrados. Entonces, bueno, cuando uno conversa, ¿por qué observas aves? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, primero, ya te lo dije, el contacto con la naturaleza. Es una forma de contactarte con la naturaleza, porque uno viaja, yo cuando quiero ver aves voy a un río, a un arroyo, a una laguna, a un monte, a un pastizal, entonces te contactas con la naturaleza. Eso es lo más lindo. Lo que a vos te pasó en los Alerces, que decías es lo que me pasa a mí. Yo a veces voy... por ejemplo, la represa de Achiras, que es un lugar hermoso, ahora está abierta al público, pero hasta hace poco estaba cerrada. Entonces yo iba, saltaba la tranquera, no se dice eso, pero... No, pero tenía autorización. No voy a decir que lo hice también, pero bueno, un ratito. Y tenía la reserva para mí solo. Está bien. Entonces eso es hermoso. Para los que... Yo que soy abogado y estoy adentro de una oficina todo el día, poder estar en un lugar al aire libre realmente te reconforta. Entonces lo primero de las aves es eso, estar en contacto con la naturaleza. Lo segundo es desenchufarte, obviamente, desenchufarte el estrés. Es muy compatible con viajar, a los que nos gusta viajar. ¿Por qué? Porque vos viajas, supongamos, decís, che, me voy de vacaciones a San Juan, enseguida mirás, ¿qué aves hay en San Juan? ¿A dónde puedo ir a ver aves? Claro. O al revés, querés ir a ver el deseo de ver un ave te hace que vos viajes. Entonces, si te gusta viajar, las aves y los viajes se llevan muy bien. Muy bien. Así que se los recomiendo a la gente, porque motivo. te fuiste a cualquier lado y, o sea, de hecho todo el mundo instintivamente, cuando sabe que me gustan las aves, dice, che, anduve por las cataratas y vi un ave que tenía el pico así, ¿cuál será? Porque a todos enseguida nos apasiona. Y después otro aspecto que también es muy lindo es el conocer gente que comparten los mismos intereses. Entonces, el tema de las aves, yo a veces salgo solo, pero a veces me pongo de acuerdo con amigos, tengo amigos en Río Cuarto, o a veces, ¿qué te pasa? Me voy a San Juan, entonces como los que nos gusta esto estamos registrados, tratás de contactar, che, acá hay un pajarero, como nos llamamos, que conoce este parque, lo buscas en Facebook, en Instagram y le llamas, che, mira, quiero ver esta ave, ¿cómo hago? Y a lo mejor esa persona
te dice, te acompaño. Claro. Y salís juntos. Entonces, bueno, también genera eso. Sí, sí. De hecho, el Club de Observadores de Aves Río Cuarto, todos los meses hacemos salidas, invitamos a gente. Incluso también es una actividad que puede hacer desde niños hasta ancianos, hombres, mujeres, de toda profesión, no es necesario saber mucho. Entonces, y sin querer queriendo, por ejemplo, alguien que no está interiorizado en aves y que a lo mejor ahora está escuchando, va instalando de a poquito, se va desparramando, ¿no? Porque a lo mejor alguien que está escuchando ahora va a empezar a andar por la plaza o por la avenida y observando que esa ave, dijo Martín que... Y a ver esas diferencias. Claro, pero por supuesto, por ejemplo, querer, ¿no? sin ir más lejos, por ejemplo, uno se va al Parque Sarmiento a tomar mate un fin de semana, se sienta y se pone a observar y vas a empezar a ver. Si te pones a ver, vas a decir, che, esta paloma es grande, esta paloma es chiquita, son especies diferentes. En el Parque Sarmiento podemos ver pájaros carpinteros, por ejemplo, podemos ver pájaro carpintero, que el pájaro carpintero no hay uno solo en la Argentina, hay más de 20 especies de pájaros carpinteros. En el Parque Sarmiento, solo ahí en la zona, capaz que podés ver 2 o 3 especies de pájaros carpinteros. Bien. El que más vas a ver ahí es uno que tiene la nuca roja, que se llama el carpintero real. Podés ver uno con nuca amarilla, que se llama carpintero campestre. Por ejemplo, el Parque Sarmiento. Y ya vas a ver chimangos, y vas a ver caranchos, y vas a ver chingolos, gorriones, vas a ver las palomas, probablemente veas la doméstica, la manchada, la torcaza, la torcasita picuí. Bueno, a lo mejor en una vas a ver también unos pájaros negros con el pico, que son los estorninos pintos, que son aves también exóticas invasoras. Eso hemos visto mucho en este último tiempo. Sí, bueno, recién cuando entraba a la radio escuché uno cantar. Escuché porque es un encanto. Que bueno, ese es otro tema. Las especies exóticas invasoras son un problema porque fueron introducidas por el ser humano. Pero ¿cuál es el tema? A ver, los que nos gusta la naturaleza. Vos acá, por ejemplo, determinada ave come determinado alimento y tiene determinado predador. Cuando vos introducís una especie exótica, esas especies a veces no tienen que comer y se muere, pero a veces encuentran un ecosistema, mucha comida y no tienen predadores y se reproducen sin límites. Es lo que está pasando. Y los estorninos pintos en general, que para la gente, para que lo tenga en cuenta, es un ave del tamaño de un hornero, un color negro y que tiene muchas pintitas blancas en el vientre y el pico naranja. ¿Cuál es el tema? Que además le sacan nidos a otras aves, tiran los huevos, entonces hace que especies nativas dejen de reproducirse y ellos pululan, vamos a hacer. Es un tema. No solamente, justo hoy estaban leyendo una nota, no solamente vienen de afuera, también la cotorra argentina, que es lo que nosotros le decimos el lorito verde que vemos, es una especie nativa, pero que por acciones del hombre se ha vuelto invasora. Sí, porque la ves en todos lados. ¿Por qué? Vamos a decir, por acción del hombre. Lo vuelvo a decir, la cotorra también tenía predadores, que por ahí son un zorro, una comadreja, digamos la cotorra. ¿Qué pasó? Llegamos a Moldes, por ejemplo, y vinieron, vamos a decir, nuestros inmigrantes, los españoles, y dijeron, che, vamos a poner eucaliptus, que los trajo Sarmiento, dicen los eucaliptus, porque son grandes, son lindos, que eran árboles que no eran oriundos de acá, los eucaliptus. Acá en Moldes, y ya nos vamos yendo a las ramas, pero no, Moldes está en una zona que, aunque no lo creamos, se llama un ecosistema que es la región del Espinal. Aunque lo creamos, nosotros nos parece que acá es llanura, todo, no, Moldes estábamos en el Espinal. ¿Qué es el Espinal? Plantas con espinas. ¿Qué había acá antes de que llegaran los inmigrantes o que pasara el tren? Acá había algarrobos, había caldén, había espinillo, había chañar, bueno, todas esas especies con espinas, porque Moldes es una zona que no es de las más húmedas, es media seca. Acordémonos que antes, en la década del 90, acá había ganadería, había, porque hasta que nació la tecnología nueva, no sé. Todavía si nos salimos un poquito del pueblo y miramos los caminos rurales, vamos a ver todavía que quedan algunos. Por ejemplo, acá,
caldén, que es una especie muy parecida al algarrobo, ahí al lado del corralón Agroservicios Moldes, Sí. un árbol grande, eso es un caldén, por ejemplo. Si caminamos por el Paseo del Centenario, vamos a ver todavía hay algún chañar, un par de espinillos todavía. Bueno, esos son los árboles que había acá. ¿Qué pasó? Acá venía la gente y no le gustaban porque tenían espina, porque no hacían buena sombra, o por lo que sea, y lo sacaron. Y dijeron, bueno, vamos a poner plátanos, vamos a poner eucaliptus. Entonces las cotorras dijeron, uy, genial. Ahora los espinillos tenían 2 metros de altura. Sí. Ahí los zorros, los comadrejas se comían. Ahora hacen los nidos en los eucaliptos que miden 20 metros. Los zorros, las comadrejas no llegan más. Sí. Antenas de telefonía. Si uno fija en las antenas de telefonía va a ver que hay nido de cotorra. Entonces los predadores no llegan más. Entonces, al no llegar predadores, esas aves se reproducen sin límites. Claro. Y a pesar de ser nativas, se vuelven invasoras por la acción del ser humano. El ser humano. Entonces, bueno, ahí vemos eso lo que los chicos por ahí estudian en el primario, el secundario, lo que se llama el equilibrio ecológico. Cuando el ser humano mete mano, rompe el equilibrio ecológico y se produce, desaparecen ciertas aves, porque a lo mejor las cotorras, supongamos, comían el fruto del chanear o lo que sea, al multiplicarse le sacan comida a otras aves, desaparecen otras aves y otras se multiplican. Bueno, eso es lo que se llama alterar el equilibrio ecológico, digamos. Entonces, bueno, no sé cómo llegamos. Pero digo, hay todo un porqué, toda una explicación de por qué suceden las cosas, del impacto que tiene, de por qué hubo otras aves o por qué ha cambiado, porque vemos aves que antes no veíamos. Exactamente. Todo ahí tiene Bueno, un porqué. Tiene por una eso, explicación. bueno, hará 2, 3, 4 años en la gestión anterior, cuando se sancionó la ordenanza de arbolado urbano, en la cual por ahí tuve un poquito que ver porque Sí. presenté una nota porque no podía ser que Moldes no tuviera ordenanza de arbolado urbano. Sí. Yo insistí, pedí, sin éxito, que se pusieran más plantas nativas. Sí. Que está discutido de si se pueden poner en las veredas o no, porque tienen espinas o tienen distinto tamaño, pero bueno, por ahí está bueno, si no se pueden poner en las veredas, que en los paseos públicos. También sin éxito, vamos a decirlo, Sí. digamos. Pero bueno, porque por ejemplo, el Parque Sarmiento, ese nuevo sector que se reforestó, donde antes estaba la pista de auto, ahí se pusieron álamo blanco, que es una especie exótica e invasora. Exótica porque viene de afuera, e invasora porque son especies que se reproducen sin límites. Sí. Si uno va a ese paseo tan bonito que hicieron ahí como un caminito, Sí. y el que está más cerca de la calle, ese es el álamo blanco. Si uno mira para el costado, va a ver que a los costados están creciendo muchas plantitas de álamo, porque bueno, es una especie invasora. El fresno, que también está en esa parte, es otra especie exótica e invasora, que vemos, el fresno americano es la que vemos en todas las veredas acá de Molde. Son especies que no hay nadie que coma sus frutos, vamos a decirlo, entonces se reproducen sin límite. Entonces, bueno, qué lindo hubiera sido que en ese parque, en vez de poner álamo blanco, en vez de poner fresno, pusiéramos algarrobo, caldén, espinillo. Claro, lo que forma parte Claro, del, pero que son del además original. el espinillo es una planta hermosa porque florece con unas flores amarillas, hermosa, tiene perfume. ¿Y eso qué hubiera permitido? Que vinieran, cuando vos pones un álamo blanco, ninguna especie nativa va a venir porque nadie la come. Si vos pones un algarrobo, un caldén, un espinillo, se llena de aves nativas. Claro. Entonces, bueno, espero que las Una autoridades... manera de recuperar Sí. la flora y la fauna de Bueno, nuestro ecosistema. Eso esperemos que las autoridades municipales estén Nunca es escuchando. tarde, nunca es tarde. Se intentó en el Paseo del Centenario, se intentó hacer Sí. eso, y de hecho en la gestión anterior, gracias por ahí también a la gestión de Valentín García, se pusieron algo de 400 algarrobo y 100 espinillos, 200 espinillos. Ajá. ¿Qué pasó? Deben quedar 5. Ah. ¿Qué pasó? Si no los cuidamos a Y esas sí. plantas, ¿qué pasaba? Son plantas que tienen un crecimiento lento. Entonces, si vos no lo cuidás, no le señalizás, pasa el señor con la cortadora de pasto y pasa por arriba. Y eso es lo Claro. que pasó. Ah. Y además se desperdicia el esfuerzo. Bueno, pero tenlo en cuenta. La porque- gestión actual volvió a replantar. Si uno va a partir sería
no, o sea, a partir de lo que es la entrada de tránsito pensado, Sí. de ahí hacia el norte, va a ver que a los costados de las vías hay unas estaquitas y han vuelto a plantar. Pero es lo mismo. Si no las cuidamos, no las desmarezamos, no las señalizamos, no educamos a la gente que está encargada de cortar el pasto, de que ahí hay una planta nativa y que hay que cuidarlo, va a pasar lo mismo y todo ese esfuerzo y gasto de dinero va a quedar en nada. Sí. Así que ojalá que las autoridades municipales escuchen y tomen nota de eso. O sea, Sí, todo, obviamente, de lo constructivo, que sumamos para todo en la comunidad. sí, seguro. Che, Martín, vos sabés que cuando arrancamos en la mañana siempre nos encontramos con un montón de cantar de aves, ¿no? Hay cada vez más en el patio de la casa, escuchar cada vez con más frecuencia aves y escucharlas cantar. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué expresan cuando cantan? Por ahí decimos, las aves son muy inteligentes, son animales muy inteligentes, ¿no? Sí. Que dicen un montón sin saber con solo un canto. Claro, sí. Mira, si hay más aves o no, bueno, a ver, yo en el Club de Observadores de Aves de Río Cuarto, por suerte hay muchos biólogos. Como en Río Cuarto está la carrera de ciencias biológicas, y yo aprendo muchísimo de ellos. Seguro. Entonces, bueno, hay discusiones sobre si hay más aves o en realidad ahora le prestamos más atención. Algunos te pueden decir que en realidad, como cosas que he escuchado, pero no hay estudios científicos sobre eso. Recordemos que hasta hace 5, 6, 7, 10 años había algunos agroquímicos muy tóxicos, como insecticidas, que no me acuerdo el nombre ahora, que mataban insectos y que después se prohibieron. Cuando vos matas los insectos, matas la principal fuente de alimentación de las aves. Entonces, si le matas la fuente de alimentación, desaparecen las aves. Después también, de a poco, ya por ejemplo, alrededor de las ciudades ya se ha prohibido utilizar agroquímicos también. Entonces eso hace que haya más plantas, haya más insectos y con ello haya más aves. Que, a ver, vamos a mencionar algo que por ahí voy a hacer lío con esto. Muchas veces nosotros hablamos de yuyos. Sí. De yuyos, está lleno de yuyos. Y los yuyos son plantas. Son plantas que cumplen un rol ecológico. Yo, a ver, le voy a hacer este desafío a la gente. Sí. Si uno va a, supongamos, tiene el patio con césped bonito, hermoso, cortadito, precioso, como acá, como la mesa esta, quédese sentado y vea cuántas aves aparecen una hora. Puede aparecer 1, 2, 3 aves, un hornero, un gorrión y nada más. Si uno tiene un patio, lo que se llama un baldío, lleno de yuyos, vamos a decir, que no cortó el pasto, siéntese una hora a ver y va a ver que aparecen 10, 15 especies de aves. A ver, estoy metiéndole la llaga. No es que todos vamos a dejar yuyales para que crezcan las aves. No, está dando una explicación. Pero tenemos que tomar conciencia de qué hacemos cuando hacemos algo. A todos nos encanta el pasto cortadito. Yo no dejo en mi casa, pero por ahí lo que se está tratando de hacer en algunos lugares es compatibilizar. Por ejemplo, vamos al Paseo Centenario, por ejemplo. A lo mejor en vez de todo el pasto cortadito, empezar a plantar hierbas nativas, arbustos nativos, para que las aves tengan las aves no solamente, sino también mamíferos, otras especies, tengan su lugar. Entonces, bueno, volviendo a eso, yo creo que para mí, como te digo, de la mano de que se dejaron de usar agroquímicos muy tóxicos, obviamente proliferan más insectos y obviamente va a haber más aves. Sí. Entonces, vos me preguntabas qué dicen o qué no dicen las aves. Mira, en realidad las aves tienen canto y hay cantos que utilizan para llamar a otros, para aparearse, para atraer los machos a las hembras, vamos a decir. También tiene llamadas de alerta. Y vos, bueno, hay una característica que tienen las aves que cuando vos más la vas a escuchar es al amanecer y al atardecer. Sí. Es cuando recién. Y ni que hablar si llovió. Después de la lluvia salen y cantan cuando sale el sol.
Entonces, bueno, el canto en realidad puede cumplir muchas funciones, digamos, de marcar territorio, de llamar a tratar de aparearse, que por ejemplo en la primavera, de alerta cuando hay un extraño, por ejemplo, el clásico es el tero. Si vos ves en algún lugar tero, estás lejos, no lo vas a sentir. A medida que te vayas acercando, vas a escuchar como el tero empieza a hacer un grito de alerta. ¿Sabes dónde veo tero? En la cancha de fútbol. Sí, sí. Cuando estoy sacando fotos, por ejemplo, en el Toro. En el Toro vos ves, o en el Everton, o que recuerdo haberlas visto, ponen los huevos al costado. Claro. Entonces va uno a sacar lateral y va a buscar la pelota cerca de justo donde está un huevo y se ponen locos los teros ahí en ese momento, ¿no? Cómo cuidan el Sí, sí, bueno, nido. Los teros se han sabido adaptar a este nuevo ambiente, a los pastos cortados, entonces se puede encontrar en cualquier lado. Te comento algo también que por ahí la gente a lo mejor no lo sabe, de hecho yo no lo sabía, que todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. Ajá, ¿cómo es eso? Qué buena pregunta. Bueno, las aves en realidad se dividen, bueno, dijimos especies, pero también hay géneros, hay familias. Los géneros creo que son algo de 20 y pico, por decir a nivel en todo el mundo, 20 y pico. Y solamente uno de esos géneros son pájaros, técnicamente, que son los paseriformes. Por ejemplo, el ñandú no es un pájaro, es un ave, pero no es. El pingüino es un ave, pero no es un pájaro. Los pájaros es una especie que es paseriforme, que son sobre todo los cantores. Los cantores seguro que son pájaros, la mayoría. Tienen determinadas características, tienen, determinados órganos que le permite cantar y tiene otras características que, bueno, como no soy biólogo no lo voy a poder decir, pero describir. Pero bueno, por ejemplo, el pájaro carpintero no es un pájaro. Ajá, no es un Le decimos pájaro carpintero, pero no es un pájaro. Pero en general, los chiquititos que vemos cantando y saltando de rama en rama, el chingolo, el canario, el gorrión, todos esos en general son pájaros. Pero las palomas, los que vos ves que no cantan, sino que hacen un ruido medio extraño, esos no son pájaros. Bien. Los que escuchás a la mañana cantar, que seguramente acá en el pueblo pueden ser chingolos, la ratona, que es antes le decía la espititurra, bueno, todo eso sí, los que horneros, todo eso sí son pájaros. Una urraca por ahí dando vueltas, ¿no? Claro, no sé. sí. Yo tengo duda, pero entiendo que no es pájaro. La urraca, lo que le decimos acá urraca, en realidad técnicamente, acá nos vamos a meter un terreno más complicado. No, totalmente. Nosotros nos metemos. Nosotros no sabemos nada. Las aves, en realidad, las aves tienen nombre científico y nombre común. Sí. El nombre científico es un nombre latín que está conformado por el género y la especie. Sí. Entonces, el nombre en latín es uno solo en todo el mundo. Sí. O sea, el gorrión se llama igual acá, el gorrión acá y en todo el mundo. Pero los nombres comunes cambian. Vos, por ejemplo, acá hay gente, por ejemplo, a lo que le decimos el churrinche, que es un pajarito rojito que es migratorio, viene en primavera-verano. En otro lugar le dicen brasita. Sí. Entonces, bueno, los que somos medios improvisados en esto nos le decimos por el nombre común. Sí. Pero los que saben de esto, los biólogos, no, le dicen el nombre científico, porque si no le estás diciendo el nombre de una cosa que otra. Bueno, acá lo que generalmente se le dice urraca no sería una urraca. No si es lo que te referís vos, que es un ave por ahí más bien grandecita, amarillita y con un pirincho en la cabeza, eso es el pirincho. Lo que generalmente se conoce como urraca no está por acá en la zona. Pero bueno, la gente le dice urraca, pero no está mal, porque en cada región le dicen de una manera distinta. Sí, tratamos de popularizar el nombre también como para algo que nos identifica. Entonces, bueno, si a la gente le interesa todo este tema, bueno, pueden comprar, hay libros con todas las aves de Argentina, y si no pueden bajar apps gratuitas. Sí. Hay una app, por ejemplo, que se llama Merlín, una app que se llama de aves argentinas, donde, uno están todas las especies del país, pone el nombre y va a ver la foto, el comportamiento, el tamaño, el canto grabado incluso. Pero además, mirá qué interesante con esto de la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta que se llama Merlín. Sí. Uno, por ejemplo, con el celular graba el canto
y la app te va a decir qué ave es. No. O por lo menos te... Sí, ahí ya está. Te metiste. Ahora, te metí en la secta. mañana ya. cuando llegue y escuche, Sí. voy a grabarlo para O saber. te va a ver, más allá que esto está en desarrollo, es aproximado, pero Sí. te va a dar 2 o 3 sugerencias. Mirá. Pero vos, ¿qué vas a hacer, Martín? ¿Qué voy a hacer? A ver. ¿Qué vas a hacer? Cuando veas la sugerencia, te va a venir la foto. Sí. Entonces vos vas a agarrar, vas a tener 3 sugerencias y mirá el ave que viste Sí. y de la foto vas a tratar de reconocer, ¿qué te dije? El plumaje y el Ah. canto, ¿cuál es? También, si le sacás una foto, esa app también, con la foto, te va a decir qué ave es, qué sugerencia. Te va a pedir que cargues el lugar. Y Porque sí. obviamente a lo mejor es uno muy parecido, pero si está acá. Entonces, vos cargando el lugar, el canto, la foto, más o menos va a identificar. O incluso no tenés nada de eso. Vos pasaste por la Plaza Nicolás Avellaneda Sí. y viste, mira, había un pajarito rojito que medía más o menos. Entonces la app, también vos tiene una app de reconocimiento donde vos le pones el tamaño, los colores y la zona y te va a sugerir qué ave puede ser. Mirá. Entonces, bueno, tenés muchísimos elementos para meterte en esto. Bueno, digamos. pero a medida que vas usando la app, ayudas a afinar la aplicación. Porque Totalmente, va tal cual, haciendo cada vez más- porque más vos calibrada. esos registros, vos cuando terminás, si más o menos adivinaste, lo cargas al registro en un sitio que se llama iBird y bueno, y vas contribuyendo. Que esto, por un lado, es una cuestión de hobby, porque hay mucha gente que puede utilizar, pero también ayuda científicamente, Sí, sí, porque sí, sí. vos cada vez que salís, si por ejemplo, lo que hacemos los observadores de aves, en una temporada vimos que hay muchísimas cotorras, más Sí. que el año pasado, los científicos van a decir, che, ¿qué está pasando acá? Que hay muchas cotorras. Y al revés, si este año no hubo tantas tijeretas, che, ¿qué está pasando? Más Bien. allá que es una información que está disponible, no Sí, es sí, que sí, la puedan sí, sí. usar, la pueden usar o no, porque bueno, como todo esto tiene Obvio. que haber recursos para que los científicos se dediquen a eso. Che, estoy digamos. buscando la app, tiene 4.8 de calificación. Es Merlín, muy buena. Merlín o Aves Argentina, ¿cuál encontraste? Merlín. Sí, Merlín es Beard fantástica. y de Corn Lab. Sí. Claro, bueno, son habla apps bien de la... desarrolladas, el Corn Lab son laboratorios de Estados Unidos Qué y pero bueno. se pueden usar en todo el mundo. Ya la descargamos, entonces, Listo, porque genial. ya está, ahora nos metemos Me acá. acabo de incorporar Yo- uno más a la secta. Olvídate, no te va a costar tanto involucrarnos, sí, pero sí. como de un hobby entras ahí, es un sí, viaje de ida, sí, es un sí, viaje sí, de ida, ¿no? porque además también, mira, te cuento, hay, bueno, en esto además de clubes de observadores de aves, hay por ejemplo asociaciones para niños, hay una asociación que se llama Pajareritos Argentinos, Ajá. entonces chicos participan en eso, aprenden, dar cursos. También esto está muy vinculado con el cuidado del medio ambiente, Sí. porque a la gente que te empieza a gustar esto, prestás atención a todo lo que hablamos recién, Sí. prestás atención, che, ¿cómo influye si planto un árbol o no planto un árbol en el tema de las aves? Entonces, bueno, los COA, como se llaman los clubes de observadores de aves, generalmente también realizan actividades de concientización del cuidado del medio ambiente. Entonces, Ujú. bueno, generalmente los COA estamos vinculados Bien. con ese Bueno, de tema. alguna manera estamos educando, ¿no? También acá sí con todo esto, así que generamos un poquito hablando, charlando, vamos educando y que la gente le vaya quedando esto, seguro, ¿no? sí. O sea sí. que mira, culpa tuya, mira, antes yo el otro día me bajé la aplicación Stellarium, ¿viste? Para ver las constelaciones. Sí. Ahora me bajé esta para ver las aves. Claro. ¿Qué será lo próximo que me Sí. descargue de la aplicación para investigar? es un pero mundo apasionante. es apasionante, ¿no? Sí. Che, entonces digo, o sea, no sabemos si hay más o menos aves en el pueblo, pero que veamos cada vez más es bueno. Sí, por así decirlo. seguro, sí. Seguramente que veamos, bueno, ya el solo hecho de que la gente prestemos atención, yo creo que también eso en muchos lugares pasó luego de la pandemia, donde empezamos a valorar el tener una plaza, el tener un parque, el tener un medio ambiente, y empezamos a mirar alrededor. Entonces sí, eso creció mucho el tema de la observación porque la gente empezó a valorar eso. Claro. Entonces, yo creo que sí, yo vuelvo a decir, no sé si es que uno observa más y antes no observa tanto, pero bueno, yo creo que se ven cada vez más. Sí. Entonces eso es bueno. A lo mejor, te vuelvo a decir, a lo mejor hay aves, el tema es qué especies vemos más, porque Claro. si vemos cada vez más especies exóticas invasoras, por ahí no es tan buena señal. Más allá que son seres vivos y obviamente a todos hay que protegerlos. Sí. pero Martín, el tema del carancho y el chimango, ¿no? Sí. Son, porque viste que a veces nos confundimos, los nombramos el que no sabe o el que por ahí
los ve iguales, Sí, digo, sí, sí. son diferentes, son Claro, cosas distintas. claro, ¿no? bueno, ahí vamos a charlar un poquito del tema. Hay muchas clasificaciones de las aves que no son científicas, que por ahí nos pueden servir como para... Bueno, nosotros en el Club de Observadores de Aves también generalmente vamos a dar charlas en las escuelas. Ujú. Y bueno, les enseñamos a los chicos distintas clasificaciones, pero para identificarlo, no son clasificaciones científicas. Una de las clasificaciones, por ejemplo, para tener en cuenta es el tema según la alimentación. Y acá nos metemos en algo muy interesante. Según de qué se alimenten, vas a ver el pico que tienen las aves. Ah. Ahí vamos. Él, por ejemplo, el chimango es Ciclista, si nos estás escuchando Sí. hoy o mañana con salga de bicicleta, para que lo observe. En la ruta vas a ver chimangos y caranchos. El chimango es un ave que debe tener unos 30-40 centímetros, mayormente marrón, Ujú. mayormente un marrón clarito, que lo vas a ver incluso mucho en las ciudades, en los pueblos, en los patios. Yo creo que es porque se deben alimentar de basura o roedores. Es una ave rapaz. Las aves Ujú. rapaces son las aves que comen otros aves, vamos a decir, o mamíferos, etcétera. Sí. Se ve mucho. El carancho, en cambio, es carroñero. Ajá. Carroñero se alimenta con carroña, que son alimentos muertos, animales muertos. Y eso los vamos a ver más en la ruta. ¿Por qué? Pasan los autos, atropellan animales. Cuando pasó el auto, está en el alambrado o en el poste de luz y viene el carancho y busca el animal muerto. El carancho más grande puede tener hasta 50 centímetros. Tiene la característica de que es más tirando a negro. Y tiene, además del pico, tiene arriba del pico tiene como una coloración más bien rosada. Ajá. Las aves carroñeras, como por ejemplo el cóndor, el carancho, lo que conocemos como buitre, pero en realidad que son los jotes, tienen alrededor del pico, tienen como en vez de pluma, tienen como una especie, vamos a decir, como una piel, vamos a decir. Porque como esos meten el pico en medio de animales muertos para que no se le ensucien, no queden con bacterias. Y fíjate el cóndor que tiene la cabeza pelada, Sí, ¿no? Bueno, sí. no tiene plumas. Bueno, es porque son carroñeros. Ajá. Entonces, bueno, esa es una característica de las carroñeras. Entonces, el chimango lo vamos a ver en el pueblo, el carancho lo vamos a ver más en la ruta. He visto caranchos en la Plaza Nicolás de Avellaneda muy temprano, pero es raro verlos. Pero Ajá. chimango vas a ver, estás por ahí... El típico, estás por el Parque Sarmiento, estás en algún club y ves arriba unas aves volando en círculo y gritando mucho, esos son chimangos. Bien. El carancho no grita. No grita. No grita en general, sí, sí. Cuando vamos por la ruta o por ahí uno va trotando, caminando, lo que sea, y decís, ¿qué chimango tan grande? Y en realidad a lo mejor es un carancho, entonces lo Probablemente, nombramos sí, mal. sí, sí, probablemente. Vulgarmente o lo que Sí. sea. Bueno, primero, ojo, si uno va en auto, no andar mirando aves a los costados. Sí, o de última y que- eso me que lo alguien- digo a mí mismo. Claro, que alguien lo lleve. Para evitar accidentes de tránsito. Que alguien te lleve, pues si no... Pero, a ver, por ejemplo, algo que lo puedo invitar a la gente, a los que les gusta esto, si uno va, por ejemplo, que yo el otro día hice este recorrido de acá a Chiras, Sí. sobre todo a partir de Bulnes, hay unos postes altos que creo que son de media tensión, altos, muy altos, y si uno mira, pero detenga el auto, no vaya mirando, Claro, sí, sí. mirando pajarito, como le dice, lo que puede ver en esta época son águilas moras. Ajá. Águilas, que uno piensa, acá podemos Acá ver, no, acá claro. sí, Hay. águila mora, que ya es un ave que ya es un color gris, que debe tener más de 60, 70 centímetros, que bueno, las águilas moras se fueron adaptando. Esas antes se paraban en los árboles Sí. grandes para de ahí abalanzarse sobre las presas. Bueno, han encontrado los postes de luz y desde ahí se trepa. Entonces, si uno va con por ahí con mucho cuidado y viendo, puede encontrar eso, digamos, que es un ave rapaz, el águila mora. Mirá. En Argentina debe haber más de 10 especies de águila. La que podemos ver acá más frecuentemente es el águila mora, que a lo mejor, si alguien ha ido al Parque Ecológico de Río Cuarto, el parque que está al lado de Villa Dálcar, ahí creo que hay algunas en recuperación águila mora. Una especie hermosa, como son las águilas, obviamente, ¿no? Y acá vamos a organizar tipo como una recorrida, vamos a ir todo en la chatita roja, pero vamos a ir atrás porque no vamos a entrar todo delante, Cuando pero quieras, vamos nos amontonados, vamos ¿viste? a- Porque a- necesitamos que nos maneje para ir viendo. Cuando quiera nos hacemos vamos a dar una vuelta. Bueno, habíamos empezado hablando, porque viste, ahí nos vamos por las ramas. Sí, de que no hay las problema. aves tienen, según el pico,
según la alimentación el pico. El Bueno, pico. los pájaros carpinteros tienen ese pico largo, ¿por qué? Porque hacen agujeros en los troncos y necesitan un pico largo para meter Sí. y sacar insectos. Sí. Y además tienen en el cerebro, la cabeza especialmente desarrollada para que ese golpeteo no les rompa la cabeza, Sí, vamos a sí, decir. sí, sí, sí. Después, bueno, por ejemplo, las cotorras, que se alimentan, sobre todo que se alimentan de granos, tienen ese pico, ¿viste que está la pinza pico del oro? Sí. Bueno, Sí, mira sí, que sí. ese Mirá. pico especial, que es bien grueso, duro, para romper granos. Mirá. Para romper granos. Bueno, ni que hablar las especies por ahí, los martín pescador, Sí. que tiene ese pico bien largo y fuerte. ¿Por qué? Porque con eso también a veces se lo pueden clavar a un pez o a veces también pueden agarrar pez. Entonces, bueno, eso hay muchísimo para ver. Pero bueno, los picaflores. Claro. Los picaflores, ¿por qué tiene ese pico tan largo y finito? Porque se tiene que meter en las flores tipo campanita, que se llama, tiene Sí. que meter hasta el fondo para sacar el polen. Ahí Bueno, empezás a diferenciar de vuelta. El picaflor y el colibrí. ¿Cuál es la diferencia? es lo mismo. ¿Es lo mismo? picaflor y colibrí, Los es lo tenemos mismo. acá todas las Pero, tardes. Escúchame, acá en Argentina debemos tener más de 20 especies de picaflor y colibrí. En la que nos metimos, ¿no? Bueno, y ahí está lo apasionante de ver a ver cuál. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, el que tenemos es el verde, es el más común. Acá en moldes podemos ver. Sobre todo en primavera y verano, porque en esa época hay más flores, después durante el año invierno. Pero a medida que te vas en las sierras, por ejemplo, podés ver otros, el picaflor cometa, que se llama así porque tiene una cometa referido al barrilete, tiene una Sí. cola larga y de muchos colores. Ah, mirá. Después hay picaflor grande, picaflor chico, bueno, de todo. Entonces, bueno, eso es lo apasionante, porque es como que yo a los chicos por ahí le cuento, a los chicos de primario, le digo, bueno, es como las figuritas del mundial. Claro. ¿Viste la figurita del mundial? ¿Vos qué querés tener? Todos los jugadores, qué sé yo. Y está también, está el más fácil y está el más difícil. La figurita clave. Claro, entonces vos, por ejemplo, a los que ya se apasionan mucho con esto, ya viajan para ver un determinado ave. Claro. Bueno, incluso, esto se lo cuento a la gente, esto ya en países como Estados Unidos está tan desarrollado que ya esto ya también es fuente de trabajo. Bueno, ¿Seguro? a ver, para comentarle, porque a lo mejor estoy escuchando a algún chico que está en el secundario, que no sabe qué estudiar. Bueno, yo tengo amigos biólogos, algunos hacen ciencia, por ejemplo, universidad. Pero, por ejemplo, hay algunos que trabajan haciendo relevamientos. Por ejemplo, cuando se va a instalar un parque eólico en algún lado, tienen que hacer un estudio de impacto ambiental, entonces ellos hacen relevamiento de qué aves hay, si hay migratorias, para que esos parques no las afecten. Ujú. Después hay algunos, bueno, gente que se dedica a hacer guía de aves, porque viene gente de Estados Unidos que ya le gusta mucho, mucho esto, y quieren venir a ver aves, contratan un guía, como está el guía de turismo, Sí. está el guía Y ornitológico, sí. para que te lleve a ver la mayor cantidad de aves o las aves más Wow. difíciles. Hay gente, bueno, que ya, vamos a decirlo entre paréntesis, compite, porque esto no te da ningún premio a nivel mundial, porque ya cuando estás en determinado podio, ya medio que hay gente que ya te busca o te contrata para hacer esta cosa. Entonces también puede ser un medio de vida, una fuente de Claro, trabajo. y algo distinto, Y para hacer algo, algo sí, diferente, sí, ¿no? sí, sí. Ya en las principales, por ejemplo, ciudades turísticas de la Argentina, ya hay gente que se dedica a guiar a guías ornitológicos. Mirá qué bueno. Mirá qué bueno, che. Sí, sí, sí. sí. Impresionante. Che, el tema por ejemplo, de tantas cosas te iba a preguntar al mismo tiempo. Primero por el pico. En el lago Lácar, ahí en San Martín de los Andes, Sí. viste que es un lago que está en plena Sí, ciudad, conozco, viste, a la conozco, salida de conozco, San sí, Martín de sí, los Andes. conozco, sí. Vi un ave, una vez, digo, le saqué una foto, digo, ¿qué ave es? Un cuerpo, o sea que muy al ras del piso, pero un pico largo, Sí. muy puntudo y largo, ¿viste? Digo, ¿qué Sí. ave es esta? Digo, Claro. no sé qué. ¿Y era curvo o recto? Tenía un toque curvo, ¿no? Claro, pero, sí, sí, sí. pero muy al piso, pero un pico grande, largo. Claro, un pico sí, muy sí, largo. sí, Digo, ¿qué sí, ave sí, será sí, esta? sí. Digo, Y no puede- tenía la aplicación en Puede ese haber momento, sido una bandurria. Después busca, googlea a ver bandurria. No, pone bandurria, Bandurria, pone a ver, bandurria. Que en Argentina hay 3 clases de bandurria. Poné a ver si es. Sí, esa era, una Bueno, sí, bandurria. mirá. acá hay 3 clases. Ahí está, la bandurria. Hay boreal, que son las que están en el norte, austral, que es que seguramente Ajá, las que has visto seguramente. vos, y hay otra también, la bandurria mora, digamos que hay, entonces puede ser eso. Bueno, también, bueno, hablábamos, hay
acuáticas, hay terrestres, aves, por ejemplo, bueno, hay voladoras, el ñandú no vuela, por ejemplo. Hay aves voladoras, hay aves terrestres, hay aves acuáticas. Y dentro de las acuáticas tenés un montón. Uno cuando va a un dique, a un lago, a una laguna, ve enseguida cree que son patos. Y no, para nada. En el agua tenés patos, que hay más de 20 o 30 clases de patos, tenés macá, tenés gallareta, tenés chajá, algunas, por ejemplo, que son playeras, que no nadan, sino que están en la playa comiendo los insectos que están ahí cerquita. Sí. Y bueno, después algo también que justo cuando hablábamos antes, vos mencionabas el tema de las aves migratorias. Hay aves que son residentes, que están todo el año. Por ejemplo, acá las que mencionábamos, acá los chingolos, el paloma manchada, el carancho, el chimango, lo vamos a ver todo el año. Sí. Y hay aves que son migratorias. Por ejemplo, acá, bueno, que todo el mundo lo conoce, la tijereta. La tijereta no la vamos a ver en otoño e invierno, la vamos a ver en primavera y verano. Cuando llega el otoño y el invierno, se van para el norte buscando más calor. Mirá vos. Y a su vez, hay aves, acá adentro, hay algunas hacen migraciones internacionales y algunas hacen migraciones locales. Dentro de Argentina hay aves que viven en la Patagonia, primavera-verano, y otoño-invierno se vienen acá para nuestra zona. Ya la gente no sé si la va a reconocer bien, pero por ejemplo, bueno, hay lo que se llama la calandria real, bueno, hay unas monjita coronada, bueno, ya son medio técnicos, pero les puedo decir. Bueno, entonces eso es, yo creo que eso es una de las cosas más hermosas de la naturaleza, las migraciones. ¿Y cuánto tiempo puede viajar un ave? En un día, por ejemplo, ¿cuántos kilómetros puede hacer? Muchísimo. Para que vos tengas una idea, hay algunas aves migratorias que van a Estados Unidos. Por ejemplo, y las podemos ver acá, incluso. Claro, sí, algunas van desde Tierra del Fuego a Estados Unidos todos los años. No. Hay uno que se llama creo que, no quiero decir, porque creo que es el playero rojizo, que todos los años va hace ese viaje. ¿Cuánto tenemos Estados Unidos? No sé, 50.000 kilómetros, ¿cuánto hay? No, y no sé, no sé tanto, 50, pero ponele 20.000 kilómetros. Si Argentina Argentina creo que tiene algo de 4.000 o 5.000 kilómetros largos, tranquilamente. Tranquilo. Todos los años. Ese animal todos los años se reproduce, supongamos, en determinado lago en Estados Unidos y después viene acá en verano. Todos los años hace. Entonces, a lo mejor, no te quiero decir, pero a lo mejor viajan 500, 600 kilómetros en un día, tranquilamente pueden viajar. Hay por ejemplo, los científicos que hacen esto han anillado, por ejemplo, a un playero rojizo que le pusieron el nombre, creo que era el N5, y los fueron siguiendo durante 10 el anillado, para la gente que no lo sabe, son justamente con fines científicos que los atrapan y le ponen un anillito justamente que no le moleste el ave, entonces con eso lo pueden seguir, digamos. Entonces han identificado uno que, no sé, durante 20 años hizo, y hacían el cálculo que, por ejemplo, había hecho el viaje como ser de la Tierra a la Luna, de todos los kilómetros que había hecho ese planeta. Entonces, bueno, entonces estudiar eso, fascinarse por esos fenómenos de la naturaleza, creo que es una de las cosas más lindas de las aves. Yo, por ejemplo, cuando llega la primavera y uno empieza a ver que llegaron las tijeretas, llegaron los churrinches, es como uno ve que vuelve a nacer la vida, digamos. No solamente que florecen las plantas, sino que vengan esas aves, la verdad que es un motivo de alegría. Mira qué bueno. Entonces, cuando uno empieza a prestar esa atención, creo que valora más la vida. Seguro. Valora la naturaleza, valora esas cosas. Entonces, creo que es algo bueno, unas cosas hermosas. Impresionante. ¿No? Che, hay mucha gente que nos está escuchando y nos va mandando mensajes. O sea, agradecemos que nos manden saludos. Sí. Por ejemplo, buenísimo, te escucho. Dice, me encantan y amo los pájaros, aves. Vamos sumando gente que además. Sí, bueno, mira, te cuento algo como anécdota, Martín. Yo salgo por los caminos rurales, por los campos, que es donde se ve más. Sí. Obviamente, yo siempre voy por las calles, generalmente voy por las calles porque en los bordes, en las banquinas, donde hay más plantas autóctonas, donde uno ve plantas autóctonas, hay aves. Si yo me meto a un campo donde hay soja, no va a haber nada. Claro. Con eso no estoy criticando nada, pero es la realidad, también para que veamos cómo acciona el ser humano. Sí. Si uno va a un lugar donde hay monte, hay plantas, está lleno de aves. Sí. En un lugar donde se sembró soja, maíz, no hay aves, porque no son plantas que lo alimentan. Puede haber, poner el maíz, alguna cotorra, qué sé yo. Bien. Por eso también es importante mencionarlo.
cada vez más hay productores agropecuarios que se están volcando a la agroecología, Ajá. donde empiezan a tener en cuenta este proceso. Bueno, de hecho acá hay una ingeniera, Luciana Sagripanti, que es de Molde, que ella es un referente a nivel nacional en ese tema, asesora a muchos productores, donde empiezan a ver esto. Entonces se empiezan, por ejemplo, a respetar los ciclos biológicos del suelo y dejar de usar agroquímicos y lograr una producción parecida. Porque recién hablamos de plantas, de insectos, de aves. También está lo que está abajo de la tierra. Las bacterias, las lombrices, bueno, todo eso. Entonces, en algunos de esos campos ya, por ejemplo, empiezan a decir, bueno, un ingeniero amigo dice, bueno, che, no fumiguemos hasta el alambrado, dejemos 1 metro para que por lo menos ahí haya hierbas, haya arbustos y que puedan nidificar las aves. Bueno, algunos están haciendo. O, por ejemplo, hay una iniciativa a nivel nacional que es de ganadería sustentable, donde, ¿qué es lo que hacen? En vez de tener el ganado a pasto y que te dejen el pastito cortito, por ahí tienen 10 lotes y van rotando al ganado. Ajá. Que eso además es bueno para la tierra. Yo creo que yo creo que eso de a poco estamos aprendiendo, de que economía, progreso no es necesariamente contrario a la naturaleza. Eso hay que entenderlo. Con imaginación, con inteligencia, con creatividad se puede lograr. Entonces, vos cuando vas rotando el ganado dentro del mismo lote, vas dejando que ese pasto se regenere. Y obviamente la tierra se regenera también. Y ahí las aves, los insectos tienen su lugar. Mientras el ganado está en otro lote, ese lote que quedó virgen un tiempo, bueno, eso se está trabajando mucho. El equilibrio, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, bueno, pero eso, hay muchos productores que sobre todo, bueno, en Corrientes, el Río, que se han dado cuenta que eso es bueno. Que eso es bueno para el campo porque se recupera el suelo, los microorganismos, y es bueno también para las vacas y es bueno para todos. O sea, yo creo que eso está cambiando mucho, tener conciencia de eso, de que progreso, economía, no necesariamente tiene que ser contrario a naturaleza, a conservación. Bien. Martín, ¿por qué vemos cada la tarde todos los días un colibrí? Que viste que la mayoría o mucha gente le da el significado de que representan las almas que vienen a cuidar o que... Bueno, sí, ¿cuál es el tema del mundo, la historia del colibrí? Mira, la verdad que sí, yo escuché esa leyenda. A ver, la fascinación de los seres humanos por las aves se ve que viene de muchísimo tiempo. Entonces hay un montón de leyendas referidas a las aves. Yo no te lo puedo decir, pero se dice que cuando uno ve un colibrí es el alma de una persona que ya no está, que te viene a visitar. Pero bueno, también hay muchas leyendas con otras aves. Por ejemplo, hay una chacarera muy conocida que es Hermano Cacuy. Sí. Hermano Cacuy. El Cacuy es el nombre que le dan en Santiago del Estero a un ave que también se conoce como Urutaú, que es un ave que tuve la suerte de verla hace poco tiempo acá en Córdoba, que tiene la característica que durante la noche se activa para cazar y durante el día se camufla, se para quietita en un poste, en una rama, y es muy difícil de verla. Y bueno, viste que hay esas leyendas indígenas, bueno, búsquenla después, la leyenda del Cacuy, digamos. Sí. Y son leyendas indígenas, aborígenes, y después los folcloristas fueron creando historias. Esa chacarera es hermosa. Viste que son medio sangrientas por ahí las leyendas indígenas. Bueno, lo que en ese pero Hermano Cacuy, después bueno, pero además muchos, los aborígenes escuchaban el canto de las aves y en base a la característica del canto le daban el nombre. ¿Me explico? Sí. Hay una ave que se llama crespín, y bueno, si uno escucha el cantar, es como pareciera que dijera crespín, y bueno, también tiene una leyenda aborigen esa. Entonces, bueno, muchas aves, bueno, el tero, bueno, el nombre viene del canto, digamos. Entonces, bueno, no puedo, pero si uno busca un poquito, creo que la mayoría de las aves tienen leyendas aborígenes relacionadas con eso. Y bueno, y con el colibrí no es la excepción, digamos, de darle un significado, algo que se ha ido transmitiendo. Pero bueno, quien lo siente así,
y se acerca un colibrí, le da el Sí. significado porque de una manera los siente conectar con esa Sí, alma que era sí, visitarlo, seguro, ¿no? sí, Impresionante, sí, seguro, impresionante. seguro. Che, vos sé que por otro lado, y justo me puse a pensar y justo un oyente mandó un mensaje que dijo dos cosas. Primero, que en los años 70 en la tribuna de la Cancha del Toro habían traído una exposición de aves, cientos de aves que nunca vimos. Dice, yo iba a la primaria y el colegio llevó a todos los alumnos para que conocieran la cantidad de especies que había. Dice, ¿hoy se podría hacer algo así o no se Bueno, podría? hermosa pregunta. Eh, Cuando éramos chicos, Martín, todos en el barrio, seguro que teníamos gente que conocíamos, o algunos hemos tenido canarios, salíamos con los tramperos, salíamos con las ondas. Ujú. Bueno, en realidad, te explico, vamos primero a la legislación. Legalmente, las especies nativas no se pueden tener ni cazar. Bien. Vamos a una reina mora, por ejemplo. Ujú. Uno no puede tener reina mora enjaulada, Ajá. no las puede cazar, no las puede comprar, no las puede vender. Las exóticas o de criadero, por ejemplo, el canario, el diamantito, eso sí está permitido. Bien. Hay un Porque son oyente que de- sabemos que tiene. Así que quédese son de tranquilo. oyente. criadero. Más allá que a mí no me gusta, Bien. pero bueno, es legal, eso Bien. se puede hacer. Pero hoy está prohibido. Yo todavía vemos, todavía cada vez menos, pero vemos todavía chicos que hay con ondas, con traperos. Eso está prohibido, es ilegal Sí. cazar O con el rifle. o con el rifle nativa. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos que hacer un proceso de educación. En todas las escuelas, o casi todas, creo que he ido a ofrecer, de hacer charlas de concientización, porque mira, en vez de tenerla, Martín, en una jaula y darle de comer, mira cómo podemos ir y sentarnos en el Parque Sarmiento, cualquier lado, y vamos a ver, no una, vamos a ver un montón de aves en Sí. libertad. Entonces, es importante la concientización. Y acá quiero comentar, yo no sé si las autoridades se van a enojar conmigo, pero creo que no, porque saben que es constructivo. Sí, digamos, obvio. acá. Si es Nosotros, constructivo, yo no hay por qué enojarse. con el Club de Observadores de Aves de Río Cuarto, el año pasado, presentamos un proyecto en el Consejo Deliberante de acá en Moldes que, bueno, lo rechazaron al No me proyecto. diga. Sí, no sé, a lo mejor estaban muy ocupados, pero bueno, a lo mejor ahora... Otra oportunidad. Vamos a otra Está escuchando oportunidad, del se otro puede lado. ingresar. Vamos nomás. A Acá ver, y te explico el promovemos proyecto ese de qué se proyecto. trate. ¿De qué se trata? Dale. En muchos lugares de la Argentina, los COAM, y hay muchas ciudades que lo han hecho, acá en Colonia Carolla, en Santa Fe, muchas ciudades en Pinamar, un proyecto porque bueno, cazar aves está prohibido, ¿está? Se hace. Era un proyecto ¿para qué? Para que prohibir la venta de tramperos, Ujú. la venta de gomeras en los negocios. Sí. Y a su vez, también para prohibir en los espacios públicos el uso de tramperos y el uso de gomeras, que legalmente está prohibido. A ver, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Y si hay algún concejal acá de Molde, espero que me esté escuchando, Ujú. porque yo hubiera querido ir a explicarles esto, pero bueno, Sí. siempre hay una segunda oportunidad. Hay que Podemos insistir, explicarlo. hay que insistir. La idea no es ir con la policía a secuestrar a un niño que está con una No. gomera, sino educativo. Que esto que estamos hablando se sepa en la comunidad, que cazar no está, está bueno, bien, no. no está bueno cazar pajarito. Pero además la onda, que yo lo usé cuando era chico, no es algo que vamos a decir, ¿en qué contribuye? Porque la onda, podés matar pajarito, podés romper vidrios, podés romper carteles, podés herir a una persona. Entonces, bueno, creo que hay cambios culturales, que hay cosas que antes nos parecían que estaba bien y cada vez nos vamos de cuenta que no están tan bien. Ujú. Entonces, bueno, qué lindo que a los chicos, en vez de decirle, che, no cases más con el tranquero, no cases más con la onda, dedicate a observar aves. Agarra, bájate, no sé, la app del celular o decirle papá que te regale un librito Sí. y anda al Parque Sarmiento y fíjate y anota
y cambiemos eso y proteger. Entonces el proyecto que yo había presentado con el Club de Observadores de Aves del Consejo Deliberante era eso, tenía que ver de, más allá que creo que ya en los negocios de molde no he visto casi que se vendan tramperos, creo que no, pero cada vez es menos, pero bueno. Hay que darle un marco, claro, ¿no? darle un mensaje, que en el debate, que en el Consejo Deliberante se debata ese tema. Está bueno que sigamos usando tramperos, está bueno que sigamos usando ondas, está bueno que sigamos usando rifle, suma o resta eso, que se debata. Entonces, bueno, esperemos ahí que el consejo, algún concejal de acá de Moldes agarre ese proyecto, lo debata. No quiere decir, cuando uno presenta un proyecto, no quiere decir que se tiene que hacer lo que uno dice, sino que sea un llamador, digamos, para debatir sobre ese tema. Pero ¿cuál es el argumento porque vos me decís que fue rechazado? Sí. No es que no se trató, no, fue tratado. ¿Cuál fue el argumento? Mirá, ¿Hay un la verdad, lo argumento para presenté por rechazar? mesa de entrada, nunca me convocaron ni a mí ni a nadie para hablarlo. El argumento era que no estaban de acuerdo con conductas prohibitivas, que no le parecía bien hacer conductas prohibitivas. Hoy en día veo como que el prohibir es como que nadie quiere nadie quiere hacerse cargo de prohibir, y a veces no es el prohibir para limitar, pero es algo que hay cosas que es necesario transmitir la responsabilidad de lo que estamos haciendo, digamos. Tal cual, Martín. O sea, cuando uno ocupa un lugar, hay que hacerse cargo, hay que ponerse los pantalones, ¿no? Si uno ocupa un lugar de intendente, de concejal, justamente siempre que vos hagas algo, promuevas, va a beneficiar a alguno y a alguno puede sentirse perjudicado. Pero lo importante sí es para el bien común, digamos. Y vuelvo a decir, yo hablé con gente de los COA que estuvieron en Pinamar, por ejemplo, o en Madariaga. O sea, y me dijeron esto, nosotros jamás fue un inspector de tránsito a sacar un trampero y a hacer un allanamiento. Sí. La idea de esto es que se sepa que no está bueno eso. Claro. Que coloquemos un cartel en el Parque Sarmiento, en el Parque Centenario, de que está prohibido cazar aves. Entonces que eso no nos llame a reflexión. Seguro. Y a su vez, muchísimo mejor si el municipio empieza a promover. Porque, vamos a decirlo, ¿por qué no? Para el Día del Pueblo, que se organizan actividades, organizar una salida de avistaje de aves, ¿por qué no? De reconocimiento de plantas nativas, para que la gente disfrute. Bueno, eso en los lugares turísticos se hace, digamos, a la municipalidad de Chiras lo ha hecho, el municipio de Río Cuarto lo hace frecuentemente. Bueno, ahora, yo viniendo de vos, un proyecto que hayas presentado, es decir, con su bien completo, con el aval de organizaciones, sí, en las que están, con el aval de Aves Argentinas y todo. Me imagino, quisiera preguntar cuántos leyeron el proyecto completo también, ¿no? Bueno, qué sé yo, a lo mejor, el año pasado a lo mejor era el primer año que empezaban los concejales, a lo mejor estaban ocupados con un montón de cosas, pero nunca es tarde, así que... Instamos a que se vuelva a poner el tema del proyecto. Sí, mira, bueno, justo, a ver, para marcar, yo por ejemplo, lo que te contaba con la ordenanza de arbolado urbano, en la gestión anterior, cuando yo vi que acá estaban poniendo en la avenida 9 de Julio plátanos, que todavía se están poniendo, las especies que se están poniendo nuevas son plátanos, plantas que son exóticas, plantas que son alergénicas, que obviamente, entonces yo presenté una nota para que, primero, que no se pongan esas plantas, además vienen grandes, tienen varios problemas. Y a su vez, pidiéndole a los concejales que sancionaran una ordenanza de arbolado urbano porque no teníamos ordenanza de arbolado urbano. ¿En qué derivó eso? La municipalidad sigue poniendo plátanos, pero bueno, no hay ningún problema. Pero a partir de ahí se aceleró, la municipalidad, los concejales y con asesores se pusieron a trabajar y se terminó sancionando una ordenanza de arbolado urbano. Que no es lo que a mí me hubiera gustado, pero no es que tienen que hacer lo que a mí me gusta, pero lo importante es que se debatió y se logró. Hace 5 años no teníamos ordenanza de arbolado urbano y hoy tenemos. Bien. Con el aporte, porque a eso tiene que ser, con el aporte de concejales, de ingenieros, de gente, se logró algo que antes no teníamos. Entonces con esto de lo de las aves, de protección, lo mismo, a lo mejor uno presenta un proyecto y un concejal se pone a estudiar cómo se hizo y lo mejora, lo cambia y sale algo superador. Entonces esa es la idea. Pero aparte con el objetivo que vos planteás, es educar, que no es lo prohibitivo de prohibir netamente por lo prohibitivo, sino de que sea generar un espacio de educar para generar
un cambio cultural, de ver las cosas de otra manera, de sumar y eso, ¿no? Claro, pero sin ir más lejos, a ver, hace 1 o 2 años, por ejemplo, en Río Cuarto salió un caso de un cuidador donde en un ondazo casi pierde el ojo. Claro. Porque es así, los chicos, a ver, con un niño de 6, 7, 8 años a veces no es consciente de la peligrosidad, o sea, podés hacer perder un ojo a alguien. Ni que hablar de rotura de vidrios, lo que antes teníamos como chiste de tirarle con un rifle una onda a los carteles de señalización de tránsito. A ver, el monumento a Evita Perón en el acceso. Ya falta que le pongamos un tanque de guerra. Claro, ahí. ¿viste? Le han puesto vidrio, le han puesto reja. ¿Y eso por qué? Ondas, rifle aire comprimido, bueno. Y antes venía una vez a descansar en la cabeza de Evita, ¿no? No lo tengo presente a eso. Me parece, bueno, pero... creo que está bueno que debatámoslo. ¿Está bueno que los chicos sigan usando ondas? ¿Que sigan usando rifle con aire comprimido? ¿Está bueno? Estaría o no bueno está abrir bueno? el debate. Debatámoslo, abramos el debate. Está bueno. Y veamos, digamos, a ver qué pasa. Por ejemplo, yo como integrante de una comunidad en la que todos somos iguales, la que nos desarrollamos, ya algún día vamos a hablar de participación, dijimos, y comunidad y eso. Yo no soy quien para decir lo que está bien o no, pero sí te voy a decir de que, no, creo que no está bueno esto. Fíjate que puedas hacer esto, cambiarlo por otra cosa que sea quizás más constructiva o no sé, entre todos tenemos que llegar al consenso. Claro, ¿no? A ver de cómo buscar un punto en común entre debatirlo, porque partes, por eso se llama consejo deliberante, porque delibera, claro, digamos. obvio. El consejo deliberante tiene que escuchar lo que la población le propone, debatirlo. Después, si no prospera, que no prospere o lo que fuera. Pero bueno, volviendo al tema de eso, cuando fue la ordenanza de arbolado urbano, me acuerdo que me convocaron a mí para que yo planteaba por qué quería una ordenanza de arbolado urbano, que 2 veces fui, qué me parecía a mí, y ahí había, colaboró Néstor Franz del INTA, Valentín García, mucha gente que estudiaron, a ver, de hecho, se formó un círculo virtuoso, de hecho, Valentín, que lo nombro, Valentín García, que era el encargado, a ver Martín, vos que estuviste mirando, pasame los proyectos que vos viste, entonces yo le pasé proyectos de diferentes ciudades, y bueno, salió algo, que no era lo que yo quería, a lo mejor no era, pero salió algo salió. Que antes no teníamos, digamos. Entonces, me parece justo hablamos de eso, el municipio tiene que fomentar la participación. Cuando algún vecino te está diciendo algo, vos tenés que escucharlo, no decirle que no. Claro. Tenés que escucharlo y ver qué podés construir con eso. Sí, exactamente. Hablando de mojar de oreja, le decimos a Valentín García que anda muy ocupado el muchacho. No, una vez nos vino a visitar apenas arrancábamos y nos tiene que venir a volver a visitar para hablar de plantas y mucho, que sabemos que vos también estamos interiorizados pero tema, Valentín sabe, obviamente, bien, él sabe más que yo, así que sí. Che, entre tantas cosas que tendríamos para hablar, ¿sabes qué me acordaba el otro día? ¿Te acuerdas cuando íbamos a Río Cuarto, las golondrinas llenas en la plaza? Que había sido un tema eso también, ¿no? Bueno, las golondrinas son aves migratorias. Sí. Por eso hay varios poemas, el de Becker, que estudiamos en el secundario. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Las golondrinas, que vamos nuevo, hay en Argentina debe haber más de 20 especies de golondrinas. Pero la golondrina que va en Río Cuarto, especialmente la golondrina negra, es una especie migratoria. Todos los años migra, creo que, no te quiero decir, pero me parece que no sé si es al norte de América del Sur o creo que ya América del Norte. Y vuelve para primavera-verano. Ajá. Que bueno, ahí se plantea un debate, mirá qué lindo, se plantea un debate porque que las golondrinas, como muchas aves, cuando vienen se dispersan por el territorio y cuando están por migrar se agrupan para migrar en bandada. Claro, en bandada. Entonces se agrupan. ¿Qué pasaba? Cuando estaban por migrar, febrero, marzo, abril, se juntaban todas en la plaza y había por ahí muchos defecaban, hacían caquita, digamos, y era el olor. Entonces, bueno, había algunos que querían, la primera reacción era querían cortar los árboles, otros querían ponerle jaulas, otros bombas, bueno. Y como lo que hacía, una vez yo fui a una charla sobre tema medio ambiente y escuché a una ingeniera, me encantó la frase, un problema más un problema no son 2 problemas, es igual a solución. Ajá. Entonces, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué empezamos a hacer con los del COA Río Cuarto? Ahí con el tema de las golondrinas. Dijimos, demos la vuelta a la casa. En vez de ver lo negativo, veámoslo como positivo.
Entonces, la golondrina es un patrimonio de Río Cuarto, es algo que identifica. Sí. Empecemos a estudiarla. Entonces, todos los años, cuando se produce esta etapa de la migración, gente del COA de Río Cuarto, con la municipalidad, se instala en la plaza con un telescopio para que la gente mire y les explica este tema. ¿Qué son las golondrinas? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Qué viaje hacen? ¿Qué sé yo? Y bueno, y la gente se prende. Y entonces algo que vos lo veías negativo, lo empezás a valorar como positivo. Y te tendrás que aguantar un poquito de dolor acá, que bueno, sí, será un tiempito, habrá que limpiarlo. Y además otra cosa interesante, que en realidad, si uno en esa época, si ve en la plaza, ve todo negrito, no solamente hay golondrinas, también ahí hay tordos renegridos, hay estorninos, nada más que parecen, como son todos negritos, todo lo mismo, claro. Parece lo mismo. Pero bueno, se le empezó a buscar, por eso te digo, la connotación positiva, digamos, a eso. Buscar la manera de coexistir, Claro, de convivir, no sé claro, cómo... exactamente. O sea, todo, o sea, no es como que todo lo que nos molesta lo vamos a talar, lo vamos a matar, digamos. A Sí, ver, sí, veamos, sí. veamos cómo podemos hacer para convivir, digamos. Bien, bien. Che, bueno, alguno que va a decir, se nos pasa la grabación de la charla con Martín Fernández. Los pueden encontrar en el canal de YouTube, de paso se suscriben ahí, de paso ven la nota completa y Genial, y sí, pueden sí, escuchar sí, con sí, sus sí, propios sí, oídos sí, todo lo genial. que hemos hablado Sí, para construir, ¿viste? Sí, Para sí, construir sí, un sí, momento. Un poco larga, así que ármense pasa el mate, los nada. cafés, todo. Lo digamos. metemos en un podcast y lo vas escuchando Sí, mientras van sí, viajando, ¿no? como está en YouTube, pueden pausarlo y después bien. siguen. Sí, sí, sí. La pregunta del millón. ¿Hay un ave, algún ave en particular que sea de tus preferencias, tu ave favorita o algo así, valga la pregunta? Bueno, mira, antes que nada, ya que estamos, te comento. Argentina tiene el ave nacional que es el hornero. Sí, esa que la pregunta, siempre en el programa de pregunta y respuesta. El hornero. Y en El hornero. Córdoba, desde hace un tiempo, ya tenemos el ave provincial que es la tacuarita azul. Se mirá. hizo una encuesta en escuela y se hizo también. Así que, ¿por qué no acá en Molde las escuelas podrían elegir el ave de Coronel Moldes? Bien. Ponerse a... Te pregunto, Sí. en el Ecos, hay un sendero acá en el parque que están identificadas cada una de las aves. Sí. Dentro de esas, Sí. ¿puede llegar a estar el ave o alguna otra que no esté ahí? Hay muchas en Moldes, es cuestión de elegir, es Bien. cuestión de elegir a una que nos represente. ¿Por qué elegimos esa ave que nos Bien. represente? Entonces estaría bueno hacerlo con las escuelas. Bien, hay esa muchas tarea. maestras que están de vacaciones, entonces ahora nos pueden llegar a estar Ah, escuchando. ya hay una maestra ¿Ah, del sí? colegio de escuela Nicolás Avellaneda Bien. que me pidió libro, me pidió bibliografía y que seguramente vamos a echar una charla y me dijo que me va a dar una mano con lo de la ordenanza. Bueno, Así bien, que vamos a bien. ver si con los chicos del primario y con esta docente volvemos a reflotar la ordenanza. Bien. Y bueno, desde ya a disposición de todas las escuelas para ir a dar charla, para bibliografía, etcétera. Bien. Bueno, a ver, ave favorita. Uy, Sí, qué sí. Pero vos sabés que Bueno, pregunta pero difícil. La primera que se te venga. No, mirá. Yo creo que los carpinteros. Ajá. Yo creo que el carpintero porque fue mi primer amor. Ah, Como te dije, fue mi claro. primer amor. El carpintero, me acuerdo esas vacaciones en Villa de las Rosas y que estaba en unas cabañas y estaba y sentía el ruidito, porque se siente el ruido, si vos estás en silencio, sentís el ruido del picoteo. Entonces empecé y sentí y busqué y hasta que vi el carpintero y ver a ver, estaba toda la vida, pero la primera vez que vi un carpintero y ver cómo trabajaba y cómo picoteaba y el ruido, creo que fue el primer amor, vamos Bien, a decir. bien. Y después de ahí vi un montón de otros carpinteros, pero podríamos decir que en general los carpinteros, tengo una debilidad por los carpinteros. Bien, bien, bien. Bueno, pone acá, yo. No, un carpintero que no está escuchando. Claro, Sí, que claro. todos los. Sí, Qué sí, manera, todo cae bien parado siempre, Sí, el muchacho. sí, Así sí, que el sí. carpintero, está Sí, bien. sí, Y sí, de ahí sí. para adelante, ¿no? Sí. Y después, siempre yo digo, los que estamos en esto, tratamos de buscar nuevas especies de aves que nunca vimos. Y eso tiene un nombre, se llama en inglés lifer, digamos. Ajá. Siempre la última que viste, que no la viste nunca, es tu favorita. Es tu favorita, ¿Viste como claro. los músicos que te decís, che, ¿cuál es tu disco favorito? Viste que el último disco es Sí. favorito. Bueno, el última ave que viste también pasa Bien. a ser tu favorita, ¿viste? Así que, ¿Cuál bueno. será tu próxima ave a avistar, no? Uy, Que bueno, todavía no has mirá, visto. mirá, ahora en julio
en julio, ya la semana que viene, me voy de vacaciones a Santiago del Estero. Ajá. ¿Por qué Santiago del Estero? A ver, Martín, que estuvimos conversando. Sí. Por las dos cosas que me gustan. Por la naturaleza y por la música. Bien. Y por la música. No me Así digas, que te vas a escuchar una chacarera, a ver y qué bueno, aparece. entonces, bueno, justo buscar el ahí cálculo. hay gente, hay un club de observadores de aves en Santiago del Estero que me han invitado a viajar. Y también, bueno, ahí hay muchas festividades porque es el aniversario, entonces vamos a disfrutar de la cultura, de la música, de los paisajes y también de las aves de Santiago del Estero. Bueno, entonces, seguramente ahí con algún ave nueva voy a volver de Santiago del Estero, seguramente. Bien. Che, bueno, vamos a dejar entonces abierto el desafío para las escuelas de Coronel Moldes que empiecen a elegir. Tenemos que elegir el ave de Moldes. El ave de Coronel Moldes, exactamente. La tacuarita, me dijiste, la tacuarita azul es de la provincia de Córdoba, sí. Entonces tenemos para las preguntas y respuestas. El hornero es el ave nacional. La tacuarita azul, el ave provincial. Y nos falta elegir el ave de Coronel Moldes. Exactamente. Entonces las escuelas que empiece algún docente con proyecto, empiece a estudiar el tema de las aves, Bien. vaya con los chicos al patio de la escuela, a la plaza, al Parque Sarmiento. Bien. A medida que más nos alejemos un con la poquito aplicación. más, claro, y empiece a ver. Y entonces a los chicos a conocer y a ver cuál puede ser el ave de Moldes. Perfecto, me encantó esa propuesta, la verdad que está muy pero muy bueno. Y ahí ya eligió su ave favorita. Bueno, en conclusión, de tanto que hemos charlado, porque es un mundo grande, apasionante, seguramente nos van a quedar un montón de cosas por charlar. Yo ahora, de ahora en más, mañana cuando venga acá a la radio y ya desde temprano no escucho, es más, nosotros a veces hacemos silencio para quien está del otro lado pueda escuchar el ave que está cantando, porque Claro. se escucha muy Sí. clarísimo, ¿no? De ahora en más, yo cuando llego a la mañana a la radio a escuchar el ave, ¿cómo lo tomo? ¿Qué hago ahora cuando a la mañana escucho ese cantar, por ejemplo? Y es Tanto para mí como sí, para que sí. escuche el otro lado y llega y escucha lo mismo. Para mí es la alegría de la vida. Es como el sol que sale cada mañana, como la planta que florece, el ave que canta, es la alegría de la vida, de saber lo que somos, de que los seres humanos formamos parte de algo mayor. Eso es el tema. No somos los dueños del planeta, somos parte del planeta. Bien. Entonces, del sol, los árboles, las aves, los ríos, somos parte de eso. Entonces, vos vivilo como eso. Y poné la aplicación Merlín y fíjate a Bien. ver qué ves. Es apreciarlo. Sí, apreciar el momento, sí, ¿no? Sí, exactamente. Bien, la lechuza es la lechuza, dice acá, ¿no? ¿Qué, favorita o porque querés la lechuza? ¿Qué cosa? ¿Quieres saber de la lechuza? Bueno, ahí a Mari le voy a contar algo que a lo mejor ella no lo sabe. A ver. Bueno, lechuzas también hay muchísimas clases de lechuza. Acá la más común, la que vemos en los costados, es la lechucita de las vizcacheras, la que Sí, vemos en los postes, sí. que se llama así porque hace su nido haciendo una cueva en la tierra. Entonces esa es la lechuza de las vizcacheras, es la más conocida acá. Pero después hay un montón de lechuzas conocidas, los que se llaman los búhos, qué sé yo, hay lechuzón orejudo, el ñacurutú, que es un búho grande que lo pude ver en el camping de Achiras. Y bueno, yo hace un tiempo me pasó, porque esto se lo digo a Mari, porque Mari está ahí en el refugio canino. Sí. Entonces yo pasaba en bici, y así como ando en bici, voy con un oído y la vista escuchando. Sí. Y escuché ahí en el refugio, cuando paso, escucho un trino muy característico y me paré. Pues yo salgo a andar en bici por el coso y paré, y era el carpintero blanco, que es difícil de verlo acá. Es un pájaro carpintero, el carpintero blanco. Entonces lo vi. Entonces, bueno, pero estaba sin la cámara de fotos. Así que al otro día, a los 2 días, me fui ahí al refugio. La primera foto fue mental. Claro, y ahí se me escapó, no lo pude ver. Pero me puse a recorrer un poquito por ahí. Y cuando estaba en un eucaliptus, por ahí mirando, con la cámara veo el alilicucu. Alilicucu, así se llama. A ver, Martín, googlealo. Alilicucu. El alilicucu se llama, alilicucu. Ahí estamos, viste que escribimos. Mira qué Alilicuco. hermoso. ¿Pero qué? Un ave que no la había visto nunca. Ajá. Y la veo posada. Ahí tengo unas fotos del alilicucu. Hermoso. Es como que te mira así. Sí, como es diciendo, chiquito, pero es hermosa esa ave. Mirá. Y bueno, a lo mejor eso también de día es muy difícil de verlo porque tiene actividad nocturna. Entonces a lo mejor a la noche que se escuche en el canto, Mari, y a lo mejor lo vas a escuchar porque capaz que viva ahí el alilicucu. Seguramente. Bueno, Exactamente. Así que bueno, ahí tiene, qué ahí lindo tiene sería un desafío. día ir viste que los que
cazan, no, en el buen sentido, los que capturan con las cámaras animales, esperan a lo mejor todo un día esperando a que se pose. Hacer eso, ¿no? Sí, Esperar ahí a que parezca algo siempre algo aparece, ¿no? Siempre aparece. Che, la lechuza que está, por ejemplo, el otro día iba trotando por el parque, viste alrededor ahí a las afueras de la pista, y había una lechuza posada, por ejemplo, ¿no? Es en el día, ¿no? En la tarde. ¿Alguna seguramente lechuza? La lechucita de las vizcacheras, seguramente. Bien. ¿Y sabés qué es lo que hace? Yo lo que hice, digo, me puse a mirar a la lechuza, y mientras seguía tratando, me iba alejando, la seguía mirando, y es como que me seguía viendo, como que me iba acompañando, viste, digo, gira la cabeza completa. Sí, gira 180 grados la cabeza, o sea, puede mirar, puede poner los ojos en la espalda, vamos a decir, la lechucita de las vizcacheras. Y la seguía, digo, che, me sigue mirando, ¿Cómo te van acompañando con la mirada, ¿no? Te siguen, Tremendo, tremendo, ¿no? Sí, esas, bueno, ya se han adaptado, entonces no son tan ariscas, vamos a decir, así que sí. Bien. Bueno, acá los ojos parecen yo a la mañana, desgraciado, claro, cuando arranca. Bueno, Martín, así que, buenísimo. Es tan amplio esto, tan lindo como apasionante, como sencillo y complejo a la vez, ¿no? Por eso, fíjate todo lo que se disparó. Y bueno, esto también, bueno, para cerrar, una invitación a la gente que se sume a esta actividad más tan linda, que empiecen googleando un poquito, curioseando, y después si algún día, bueno, alguno quiere interiorizarse, se puede comunicar conmigo, o si no, en Instagram, Coa Río Cuarto, Río Cuarto, para empezar a seguir, ver las actividades. Como les digo, va muy bien con los viajes, sirve para despejarse, para estar en contacto con la naturaleza, y hasta también tengo un amigo que dice que es el hobby más completo, porque también sirve para actividad física, porque uno cuando se empieza a hacerlo esto, empezás a caminar, a recorrer, y ya si te gusta mucho, a lo mejor podés estar toda una mañana y te digo que volvés bastante cansado, digamos. Y sí, cuando te diste cuenta caminaste cuántos kilómetros. Exactamente, así que bueno, invitarlo a la gente que se sume a este hobby, y bueno, a las escuelas que se sumen a ver si elegimos el ave de molde, y a los concejales de moldes a ver si reflotamos la ordenanza para protección de las aves. Sí, tenemos todo por el mismo lado, es más fácil de tirar por el mismo lado, y seguro se pueden lograr un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, Martín, podemos hablar con vos, creo que hoy es descubierto, porque nosotros hablamos media hora antes de entrar a hablar del aire, ¿no? Lógico, ¿no? Y hemos hablado de todo en un ratito. Yo creo que he hablado con vos más que toda mi vida, ¿viste? En lo que hemos encontrado. Podemos hablar de cualquier cosa, de lo que venga. Así que cuando vos quieras venir a hablar de aves o de participación, de leyes, de música, lo que sea, te esperamos, venite, las puertas están abiertas, nos encanta charlar y que la gente del otro lado se involucre, porque creo que del otro lado se engancharon a la charla. La verdad, Martín, un placer. O sea, imagínate, estuvimos 2 horas hablando, se me pasó, 1 hora y media, no sé qué cuánto. Barbaridad, ¿no? Qué barbaridad. Así que yo salí del estudio, le dije a la secretaria en media hora vengo, y hace 2 horas que estoy escuchando para que sepa cuando termina, ¿no? Pero bueno, está bueno poner en tema estas cosas, charlar y conocer, y que podemos descubrir muchas cosas y aprender. Sí, bueno, ¿no? Lo que decíamos antes acá, también está bueno que nos escuchemos un poco más acá en el pueblo. Creo que acá en Molde hay mucha gente linda, mucha gente que hace cosas, y por ahí tenemos que charlar más, escucharnos más, valorar más lo que hacemos, y ojalá que se generen ámbitos para eso. Sí. Eliminar todos juicios y prejuicios, y que cada uno tenga lo que tenga para aportar, y ver qué podemos sacar de bueno, de todo, ¿no? Bueno, Martín, voy a dejar un tema ahí para que ya después quede la radio andando. Me gusta la vida, se va a escuchar. Perfecto. Después lo vamos a dejar y vamos a disfrutar de cada cosa de la vida, ¿no? Sí, perfecto. Che, muchísimas gracias. No, gracias. Te agradezco enormemente por esta charla. Gracias a vos, un gustazo, la verdad.